Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Durante este vídeo voy a hacer un pequeño tutorial sobre el funcionamiento de una de las herramientas que tenemos para tener nuestra inteligencia artificial en modo local. Esa herramienta se denomina LM Studio y nos va a permitir descargarnos modelos como por ejemplo GPT, Qwen3, Llama, etc., para poder tenerlo dentro de nuestro PC, dentro de nuestro servidor, y por lo tanto no tener que pagar ningún tipo de suscripción ni pagar por las APIs que podamos consumir contra una LLM privada o de pago. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es descargarnos la herramienta para poder utilizarla. Para ello, podéis iros aquí a esta URL, lmstudio.ai, desde la que podéis descargaros la versión correspondiente a vuestra plataforma. A mí me aparece Windows porque estoy en este sistema operativo, pero si os vais aquí a Download, podéis observar que tenéis la posibilidad de descargarlos para Windows o Linux y para Mac, es decir, tenéis para los tres sistemas operativos principales del mercado. Aquí podemos indicarlo bajo qué arquitectura podemos descargarlo, evidentemente dependiendo del sistema operativo que utilicéis, pues esto puede variar de uno a otro, ¿de acuerdo? Y una vez que hayáis elegido esto, podéis descargar la versión correspondiente. En el momento de hacer este vídeo, podéis comprobar que está la 0.4.12, pero bueno, si hacéis o veis este vídeo dentro de, yo que sé, 3 meses, pues es posible que seguramente la versión se habrá actualizado. Bueno, y antes de instalar el producto, me gustaría mencionar que aquí, en esta pestaña de la página web donde pone Models, si entráis dentro, podéis ver los modelos que podéis descargar y utilizar dentro de esta herramienta. En esta lista aparecen en realidad pues todos los modelos open source que podemos encontrar en otras plataformas, en otros hubs. Y bueno, a partir de aquí lo que podemos hacer es ir buscándolos, podemos ir filtrándolos pues para ver cuáles tenemos disponibles. Veis que aquí tenemos los filtros donde nos indican la capacidad que puede tener el modelo. En este caso, si me pongo aquí encima, me pone una pequeña ayuda. Aquí nos dice que es un modelo que está entrenado para el uso de herramientas, este que soporta razonamiento y este que soporta la entrada de imágenes. Entonces, si nos vamos para aquí abajo, cada modelo tiene una pequeña descripción junto con las capacidades que tiene. Veis que también me indica los parámetros que soporta, ¿no? En este caso, pues 30B, 30.000 millones de parámetros. En el caso de Nemotron 3, que es un modelo creado por NVIDIA. Aquí tenemos Qwen 3.6, Llama 4, el modelo que acaba de publicar Google, donde vemos que tenemos distintos tipos de capacidades dependiendo de los parámetros que tiene. Seleccionando este, por ejemplo, para ver una prueba, si yo lo pincho, pues me lleva a una pantalla donde me indica los modelos disponibles, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de parámetros que soporta, ¿no? Pues 2B, 4B, 26, 4B, etc. Y una cosa muy interesante es que aquí también indica el tamaño mínimo de memoria que requerimos para este modelo. Recordar que para que este tipo de modelos funcione con el mejor rendimiento posible, convendría tener tarjetas gráficas, porque de lo contrario el rendimiento pues, se va a deteriorar mucho. Muchos de estos modelos, sobre todo los más pequeños, pueden funcionar con CPUs normales, pero el resultado, evidentemente, no es el más adecuado en la mayoría de los casos. Si no disponéis de un entorno con GPU, con tarjetas gráficas, pues mi recomendación es que si queréis hacer alguna prueba o hacer algo más profesional, alquiléis algún servidor en la nube a muchos de los proveedores, pues por ejemplo como Rampod o Amazon AWS o similares para poder tener los mejores resultados posibles. Entonces, cada vez que entréis dentro de la descripción de un modelo, pues aquí os hablará de la descripción, de los tipos que tenemos disponibles y, como veis, bueno, pues todas las características que os pueden interesar en un momento determinado. Bueno, entonces, hemos quedado, por lo tanto, que tenemos la posibilidad de descargarnos el software, que podemos ver los modelos que tenemos. Aquí también tenéis, por supuesto, la documentación que podéis buscar o mirar pues, para poder llegar a conocer en más profundidad esta herramienta que yo os voy a contar en este vídeo de manera pues un poco superficial, ¿no? Este enlace de aquí, que es para temas empresariales, de empresa, por si queréis contratar los servicios de LM. Y aquí tenemos una opción muy interesante que acaba de salir, veis que pone New en el momento de hacer este vídeo. Claro, cuando lo veáis este vídeo en todo un año ya no será una novedad, pero bueno, en este momento es una novedad y si lo seleccionamos lo que nos permite es poder utilizar modelos locales pero trabajando de forma remota. Es decir, supongamos que vuestro PC es bastante corto de recursos.
podéis instalar los modelos en máquinas remotas más potentes y podéis invocarlos desde LM Studio en remoto, de forma que podéis tener un poco lo mejor de los dos mundos. Vuestro entorno local para trabajar y un entorno remoto en el que habéis podido instalar los LLM y podéis utilizarlos de forma más potente. Bueno, en este caso, como os comento, lo que vamos a hacer básicamente va a ser estudiar, hacer un tutorial sobre cómo funciona dentro de nuestro propio PC. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, evidentemente, es descargaros el software. En el caso de los Windows es muy fácil porque es un ejecutable, un instalador. Y en el caso de los Linux, podéis comprobar si lo selecciono, que tenéis aquí la posibilidad de descargaros imágenes directamente pues, para los gestores de paquetes de Linux, ¿no? El app image y el dev para plataformas de tipo Ubuntu y similares, ¿no? Y en el caso de Mac, pues evidentemente podéis descargaros directamente el software para poder hacer también la instalación de forma asistida. Bueno, pues nada, lo instaláis y continuamos en la siguiente parte del tutorial. Bien, y una vez que ya hemos instalado y arrancado el LM Studio, podemos ver que tenemos aquí un entorno muy parecido a la de otras herramientas de inteligencia artificial, tanto en cloud como en local. En la parte izquierda tengo una botonera donde puedo ir cambiando de operación o de funcionalidad, ahora lo veremos. Aquí, como veis, en primer lugar me recibe la parte del chat, ¿no? Donde yo voy a poder poner un nuevo chat, y la parte quizás más importante en este momento sería la selección de un modelo determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo acabo de instalar LM Studio y esto en realidad no es más que un frontal que me permite trabajar contra los LLM que están dentro de mi PC, que yo me descargo. Como yo todavía no me he descargado ninguno, si intento seleccionar un modelo, pues evidentemente me va a decir que no tengo. Me dice, oye, no tienes todavía ningún modelo, ningún LLM preparado, ¿quieres descargarte alguno? Y me propone uno como, por ejemplo, el Gemma E4B, ¿de acuerdo? Que es una versión, digamos, modesta del último modelo OpenSUSE de Google. Pero ahora lo veremos. No le voy a dar a download todavía, sino que, bueno, yo desde aquí, pues él me puede proponer un modelo que yo podré decidir si me lo descargo o no. En la parte izquierda tenemos, como os decía, esta botonera con la que puedo trabajar. Están aquí, que es la opción de desarrollador, donde yo puedo hacer muchas cosas, puedo, digamos, arrancar un servidor para poder trabajar a nivel de desarrollo y utilizando APIs, pero en este vídeo, pues evidentemente, no es algo que vayamos a tocar. Aquí podríamos ver todos los modelos que tengo. Como puedo comprobar, todavía no tengo ninguno. Y aquí abajo, en la parte inferior, es donde puedo descargarme los modelos con los que quiero trabajar. Entonces aquí, como pasa en este tipo de productos, si habéis utilizado otros, como por ejemplo Oyama, podéis ver que nos aparece una lista de modelos que nos ofrece por defecto, que suelen, digamos, estar de acuerdo pues, a las últimas novedades, a los más valorados, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, en mi caso, pues me está proponiendo Nemotron, que es un modelo de NVIDIA, y en mi caso también me ofrece pues, algún modelo de Qwen, que ya sabéis que es de fabricación o de origen chino. Bueno, una vez que yo aquí tengo un modelo seleccionado, en la parte derecha me pone una breve descripción de ese modelo, me indica sus características, el número de parámetros que tiene, ¿lo veis? En qué arquitectura, el dominio y el formato. El formato, normalmente GGUF, nos da la pista de que es un formato de tipo open source completo, porque si os fijáis, me pongo encima, me dice que es el formato nativo para Llama CPP. Y antes de continuar con las características y la descarga del modelo, me gustaría hacer una breve mención a qué es esto de Llama CPP si no lo habéis utilizado o no lo habéis visto nunca. Entonces he entrado aquí pues en esta página que pone llama.cpp. Y lo primero que podemos preguntarnos, ¿qué es esto de Llama CPP? Llama CPP en realidad es, por así decirlo, el motor con el que se ejecuta por debajo productos de este tipo, como puede ser el propio LM Studio, o puede ser Oyama, o puede ser otros de los que hay a nivel local. En realidad, Llama CPP es una biblioteca que está escrita en C++ y que está diseñada para ejecutar modelos de lenguaje, LLM, con una gran eficiencia, ¿de acuerdo? Es muy eficiente porque permite que este tipo de modelos se ejecuten en entornos, en hardware de tipo común, ¿no? Es decir, en mi portátil, en mi PC de escritorio y sin necesidad de tener que requerir servidores industriales con múltiples GPUs. Evidentemente, esto va a impactar en el rendimiento al final de
lo que yo puedo utilizar, pero lo que permite es traer modelos que de otra forma tendríamos que, digamos, utilizar en un entorno mucho más potente. El corazón de Llama CPP es lo que se llama la cuantización, ¿no? La cuantización es lo que permite convertir modelos que tienen formatos de alta precisión, ¿vale?, a modelos más pequeños, convirtiéndolos en formatos de 4 o 8 bits, lo que se suele denominar pues Q4K, Q8 o etcétera, etcétera. Esta cuantización es lo que permite reducir enormemente el uso de memoria RAM y VRAM, ¿de acuerdo?, con una pérdida mínima de precisión. Por ejemplo, puedo reducir un modelo de 30 gigas, de 30 gigas, a un modelo de 8 gigas y prácticamente no pierdo precisión en lo que sería el trabajo del día a día con este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Es un entorno que está muy bien construido, no necesita grandes dependencias externas y por lo tanto pues no tengo que instalar un montón de librerías Python u otras cosas para poder trabajar. Entonces lo que hacen productos como LM Studio en realidad es básicamente utilizar este motor por debajo para poder luego trabajar con modelos, como veis aquí, de todo tipo. Por tanto, el formato que os he comentado anteriormente, el GGUF, es el formato nativo de los modelos que utiliza Llama CPP por debajo y que en realidad al final lo que han hecho han sido reducirlos a un tamaño adecuado para que puedan funcionar en entornos domésticos. Por tanto, volviendo a LM Studio, yo puedo comprobar que este sería un modelo que tiene un formato basado en el estándar open source de Llama CPP. Entonces aquí me dice también el tamaño o el número de parámetros que tiene y la arquitectura, que en realidad la arquitectura final es una forma de implementación de este modelo por parte de su fabricante. Entonces aquí me está diciendo que Nemotron está utilizando una arquitectura que se llama así, Nemotron, HM9, etcétera, etcétera. Vale, no voy a entrar en eso porque esto sí que se escapa bastante del propósito del curso, pero por esto podríamos decir que tenemos aquí un poco las características básicas de nuestro modelo. Como os comento, esto sería para hacer otro vídeo completo en cuanto a las características de este tipo de modelos. Como digo, lo estoy contando de una manera extremadamente sencilla y para aquellos que conozcáis mejor ese tipo de cosas, pues la verdad es que la explicación se queda corta, pero para aquellos que no conozcáis nada, pues creo que con esto es más que suficiente. Y aquí, como os comentaba, tenéis las capacidades que tiene este modelo, si, como veis, de tipo Vision, de uso, que esto lo hemos visto anteriormente en la presentación que hemos hecho de la herramienta. Y aquí tenemos las posibles opciones de descarga. Entonces, si yo pincho aquí, podéis ver que nos habla de qué tipo de formato tiene, cómo se llama. Aquí está la cuantización que hemos comentado previamente. En este caso, por ejemplo, significa que es de tipo Q4, es decir, que soporta o está reducido a 4 bits de los 16 que puede tener el modelo formal, y esto hace que el tamaño se reduzca bastante. Como veis aquí tengo Q6, 6 bits, o Q8, 8 bits. Este sería un poco el más cercano al modelo original, y como veis, pues se reduce en menor cantidad. Si os dais cuenta, el propio LLM Studio también me indica si el modelo que yo quiero utilizar es adecuado o no es adecuado para mi hardware, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo el curso, para que os hagáis una idea, en un PC que tiene una tarjeta gráfica relativamente antigua, de 8 gigas, ¿vale? Bastante modesta, pero quería utilizarla para que vierais que incluso en entornos donde no tengo grandes recursos físicos, puedo trabajar perfectamente con modelos que en teoría son relativamente grandes, como es este. Entonces aquí yo podría seleccionar el modelo que yo quiero utilizar y lo podría descargar. Veis que en este caso ocuparía 26 gigas. Aquí además me dice si este modelo puede encajar parcialmente o totalmente dentro de la memoria de GPU que tengamos, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuanto más quepa dentro de la memoria de GPU de la tarjeta gráfica, la inferencia, es decir, el resultado va a ser mucho más óptimo, con mayor rendimiento. Y por último, pues por aquí abajo te da descripción y te dice pues cuántas veces se han descargado, estrellas que tiene, etcétera. Bien, si yo lo que quiero es localizar, por ejemplo, un modelo más modesto, puedo empezar a buscarlo aquí. Vamos a suponer que yo quiero probar el último producto que ha liberado Google de tipo open source, que es Gemma, ¿vale? Entonces aquí me salen por defecto los que más se adaptan a lo que yo estoy buscando. ¿Veis que aquí puedo poner los que
mejor se adapten a lo que estoy buscando, los que tengan más likes, los más descargados o los que hayan sido actualizados más recientemente. Otro punto importante es este, que me dice, oye, incluye solo aquellos que se supone que pueden llegar a cargar o que pueden llegar a funcionar en este dispositivo. Esto es posiblemente una de las cosas más útiles que tenemos en el buscador de LM Studio, porque él lo que hace básicamente es lo siguiente, hace una curación, es decir, solo me va a mostrar aquellos modelos que la gente de LM Studio ha probado y ha marcado como de buena calidad, de forma que no tengo que andar perdiendo el tiempo con modelos que haya subido alguien, que esté probando, que está haciendo cosas con ellos, ¿no? Además, como ha detectado mi hardware, lo que va a hacer es ver qué es lo que me cabe dentro de mi VRAM, ¿vale? Dentro de la memoria de vídeo de mi GPU. Siempre es bastante ambicioso y por lo tanto me puede proponer modelos que en realidad al final no me quepan o que no funcionen correctamente, pero dice, bueno, en principio parece que te puede entrar. Entonces lo que hace al final es, comprobando todos estos datos, y teniendo en cuenta el modelo cuantizado que estoy buscando, pues me va a proponer unos u otros, ¿de acuerdo? Bueno, veis que aquí puedo decir que me muestre más, me mostrará, me imagino, los de Gemma 3, que bueno, pues que es la versión anterior a la que estamos en este momento, y veis que me pone, pues en este caso me está poniendo el Gemma 4 con 31 billones de parámetros, el E4B y el E2B. Yo ya, dependiendo de lo que yo quiera utilizar o de qué cosas quiera hacer, pues puedo seleccionar uno u otro, ¿no? Por ejemplo, si selecciono este, el E2B, aquí a la derecha, me dice qué características tiene, como os he comentado antes. Veis que son prácticamente iguales a las que hemos visto anteriormente, salvo la arquitectura, que como os digo, depende mucho del fabricante. Y aquí en las opciones vemos que está cuantizado también con 4 bits, 6 bits y 8 bits. Como veis, el tamaño pues puede ir variando más o menos. Como veis, por lo tanto, este sería los 2.000 millones de parámetros, este de 4 y este de 31. Como os comento, ya dependerá un poco de vuestros requisitos o de vuestras necesidades el que podáis encontrar uno que os adapte a lo que queréis hacer, a lo que no queréis hacer, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que si selecciono el de 31B, este que es el más grande, me está diciendo que en mi caso puede cargar parte de ese modelo dentro de la GPU. Pero si selecciono uno más pequeñito, podéis comprobar que me dice que me cabría completamente. Con lo cual, bueno, pues como os digo, el hecho de que sea más grande no significa que funcione mejor dentro de vuestro PC, porque lo más ideal es que el modelo se cargue en vuestra memoria gráfica y que por lo tanto, pues en ese momento vaya más rápido. Recordar, si no tenéis una tarjeta gráfica, ¿va a funcionar? Sí, lo que pasa que irá mucho más lento porque los procesos que tendrá que tener en cuenta pues serán más pesados y por lo tanto pues el rendimiento va a ser peor para hacer pruebas o probar cómo funciona esto, lo que os estoy yo contando, perfecto. Pero sí, no deberíais, como os comento, alquilaros o contratar algún tipo de máquina en cloud que os permita hacer pruebas más profesionales sin necesidad de tener que comprar hardware. Fijaros que incluso seleccionando aquí el modelo, ¿veis? Este verde me dice que me va a caber entero, pero si selecciono dentro de este LLM algo que tenga una cuantización superior, veis que ya no me va a cargar en memoria y por lo tanto pues me puede dar más problemas. Para que os hagáis una idea, para ver la tarjeta que tenéis y luego poder comprobar si está utilizando o no está utilizando la tarjeta gráfica, los recursos de LM Studio, podéis abrir el administrador de tareas. Dentro del administrador de tareas os vais a rendimiento y dentro de rendimiento os vais aquí abajo a donde pone GPU, las que tengáis. Yo en mi caso, como os digo, tengo una GPU muy modesta, muy antigua, ¿de acuerdo? Pero que quería utilizar básicamente para que comprobarais cómo incluso teniendo una tarjeta que es bastante pobre a los efectos de hoy en día, es decir, es una tarjeta antigua y por lo tanto no puede competir con tarjetas modernas que podáis tener en vuestro PC, pero incluso así vais a poder ver cómo trabaja toda la parte del modelo con el que yo me voy a descargar de forma que puedo utilizarla en esta memoria, en esta tarjeta, ¿de acuerdo? También os recuerdo que si solo tenéis CPU, pues evidentemente os va a resultar mucho más modesto el resultado. Bien, entonces, ¿qué voy a descargar? Me voy a descargarme esta, el Gemma 4 E4B de 4 bits. Le voy a hacer aquí un download porque me recomienda que me viene muy bien para el entorno hardware que yo tengo. Entonces le voy a dar aquí a download y va a empezar a descargar. Como siempre, pues yo
Voy a esperar a que termine para continuar con el vídeo. Bien, y si todo funciona correctamente, puedo comprobar que me dice que la descarga se ha terminado satisfactoriamente y también me dice si quiero cargar el modelo, que es al final lo que tengo que hacer cuando quiero trabajar con este tipo de entornos. Es decir, yo me descargo el modelo que se habrá quedado guardado dentro de mi PC a nivel local y ahora lo que tendría que hacer sería cargarlo dentro del MStudio para poder utilizarlo. Veis que aquí incluso también dice, oye, quiero utilizarlo dentro de un nuevo chat. E incluso si cerráis aquí también lo podréis hacer de la consola principal. O sea que bueno, yo le puedo decir aquí que por ejemplo me cargue el modelo, cierro la ventana de búsqueda de mis modelos y si todo es correcto y ahora me voy aquí, ¿veis? Donde pone My Models, mi modelos, debería tener este que me he cargado. ¿Lo veis? Con todos los datos, ¿no? Los parámetros, cómo se ha publicado, cómo se llama el LM, sus características, la cuantización que tiene, el tamaño, bueno, etcétera. Un poco todos los que hemos visto con anterioridad. Entonces aquí puedo comprobar todos los modelos que yo haya podido ir descargando para poder ser utilizados. Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Evidentemente, si yo lo he descargado es para probarlo y para trabajar con él. Entonces me tendría que venir aquí, donde pone chat, y ya podría empezar a trabajar con este modelo. De hecho, aquí arriba, que antes me aparecía vacío, si os dais cuenta, ¿veis? Puedo indicar o puedo sacar una lista con aquellos modelos que yo ya tenga cargados satisfactoriamente y, de nuevo, con todas las características que soporta, ¿no? Veis que me dice aquí ya el contexto con el que puedo trabajar e incluso si quiero quitarlo. Decir, oye, no quiero seguir utilizándolo, voy a hacer un eject y por lo tanto me lo quito de encima. Bueno, vamos a hacer alguna prueba ya que hemos empezado a trabajar con este modelo. Pues vamos a poner aquí un mensaje. Vamos a crear un primer caso de uso. Vamos a suponer que yo soy un programador que quiero crear un pequeño programa en Python que me permita averiguar las características básicas de mi máquina, ¿no? Estoy en local, pues yo me gustaría que me dijera los datos básicos de recursos hardware de mi máquina. Entonces ya tengo aquí preparado un pequeño prompt que voy a pegar, donde sencillamente le digo que me cree un programa en Python que me indique la memoria de mi máquina, el modelo de CPU que tengo y los datos de la tarjeta gráfica. Entonces si yo lo lanzo, veis que me va poniendo syncing, ¿no? Es decir, me va poniendo su pensamiento, qué es lo que está haciendo. Y por lo tanto, a partir de aquí, yo incluso lo puedo abrir para comprobar cuáles son los pasos que está dando para poder determinar cuál es el programa Python que me conviene. Recordar, esto irá más o menos rápido dependiendo de los recursos de vuestra máquina. ¿Veis? Una vez que ya ha terminado, me da algún consejo de, bueno, no siempre se detecta fiablemente en determinados sistemas operativos, pero bueno, la verdad es que me importa poco porque lo que quería es que vierais una muestra de cómo puedo generar un programa en Python totalmente a nivel local sin necesidad de consumir ni un solo euro, ni un solo dólar de recursos físicos, de APIs o de suscripción. Y todo va a depender del entorno hardware donde yo esté trabajando. Bueno, como veis aquí me ha terminado de generar el código, me dice cómo puedo utilizarlo, con lo cual ya ahora básicamente tendría que copiar este código, llevármelo a una línea de comandos o a algún editor con el que esté trabajando con Python y probarlo. Por ejemplo, yo ya lo he hecho y me he creado dentro de una carpeta llamada LLM, tengo el ficherito hardware.py que me he copiado de lo que él me ha dicho. Entonces, si yo lo pruebo y le digo que me ejecute el programa Python y le digo hardware.py, bueno, pues él me dice, ves, iniciando el diagnóstico, tienes 32 GB de RAM, información de CPU, etcétera, etcétera, y me dice, bueno, pues que para la detección de la tarjeta gráfica se recomienda utilizar librerías adicionales. Esto, bueno, pues yo os animo a que con la herramienta que habéis descargado, con el LM que habéis descargado, probéis a ver cómo se instalaría la librería WMI o cómo podríais hacer para que os devolviera ese dato. Por cierto, hablando de la tarjeta gráfica, siempre es conveniente, como os he comentado antes, que dentro del administrador de tareas podáis entrar y ver el uso que se está haciendo de la tarjeta. Veis que en este caso él ha utilizado parte de la memoria de GPU dedicada para lo que le he hecho. Lo interesante es estar aquí justo cuando él está trabajando para que veáis cómo estos gráficos van subiendo de acuerdo al uso que él va teniendo de los recursos. Bueno, volviendo de nuevo a la herramienta, podéis comprobar cómo aquí me ha creado un nombre genérico para el chat. Yo, de hecho, aquí, fijaros, puedo renombrarlo, duplicarlo,
exportarlo como Markdown, es decir, cosas que, como os comento en este tutorial, que es más o menos breve, pues bueno, no las vamos a ver, pero que sí que os recomiendo que vosotros las estudiéis por vuestra cuenta. Por supuesto, puedo volver a crear un nuevo chat, veis que puedo crear incluso carpetas de trabajo, en fin, que es una herramienta bastante potente. Bueno, otra cosa muy interesante que nos devuelve el modelo es esta de aquí. Me dice cuántos tokens por segundo he consumido, cuántos tokens me ha costado hacer esta pregunta y el tiempo que ha tardado. ¿Vale? Entonces, como os digo, este tipo de estadísticas va a depender en gran parte de los recursos hardware que tengáis en vuestra máquina. Bueno, vamos a seguir haciendo pruebas con otro caso de uso. Lo que voy a hacer ahora es pasarle a este modelo, ya que es de tipo multimodal, una imagen para que me la describa. Como veis, se trata de la imagen de un par de aviones dentro de un portaaviones y yo quiero que me diga, bueno, pues qué modelo puede ser, dónde está, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que voy a hacer va a ser pasárselo aquí directamente. Basta con arrastrarlo a el chat y soltarlo. Y aquí pues le voy a decir que quiero que me describa la imagen y me indique el tipo de avión que es. ¿Vale? Esto si lo pongo bien, puede que funcione y todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues le doy aquí y básicamente él va a empezar a trabajar. Igual que me ha permitido pasar una pregunta de tipo texto, bueno, pues ahora lo que va a hacer es intentar averiguar la imagen, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, como veis aquí, él está intentando mirar toda la imagen y por lo tanto está en thinking, pensando. Vuelvo a recordarlo, ya sé que soy muy pesado. Todo esto dependerá de vuestros recursos físicos. Si tenéis más que yo, pues posiblemente os irá muchísimo más rápido. Y si tenéis CPU, pues esto os costará muchísimo más y posiblemente pues os tarde mucho tiempo en terminar. Como os comentaba, otra característica que podemos ver mientras trabaja es el uso de la GPU. ¿Lo veis? En mi caso, está haciendo aquí un uso intensivo de trabajo, mientras que está en este momento viendo la imagen. No está sobrepasando el límite que yo tengo porque al final los recursos que estoy utilizando son relativamente pequeños porque todo lo que estoy haciendo no es muy grande. ¿De acuerdo? Pero bueno, como os digo, esto es cuestión de que vosotros probéis a ver los límites que tiene vuestro PC. Bueno, como veis, ya me ha terminado. ¿De acuerdo? Me dice que seguramente es un portaaviones llamado Charles de Gaulle de la Armada Francesa. Y también me indica que los aviones son de tipo Rafale, que son cazas de combate francés. Bueno, en realidad, como os comento, esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos conseguir con un modelo relativamente sencillo en un PC bastante modesto y que no tengo que gastarme nada. ¿Veis? Aquí me dice cuánto ha tardado, los tokens que han consumido, etc. Bueno, para terminar, pues yo os animo que busquéis aquí, en esta parte, los modelos con los que queréis trabajar. Por ejemplo, tenéis modelos de Qwen 3, ¿vale? Que tenemos de distintos tipos y distintos valores. Normalmente este coder os puede venir muy bien porque está muy preparado para temas de desarrollo. Pero bueno, aquí tenéis también múltiples modelos, como puede ser, por ejemplo, Llama 3, para poder trabajar con los modelos de Meta o con los modelos de Mistral. Como os digo, yo creo que lo mejor es que busquéis aquel que os pueda venir mejor para el tipo de trabajo que queráis hacer, lo descargáis y una vez descargado podéis empezar a trabajar sin problemas con ese modelo. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal.